propuesta de investigación es la clase trabajadora bajo el neoliberalismo, el caso de Acerías Paz del Río, 1990 a 2007. Esta investigación tiene tres ejes fundamentales. El primero es el fenómeno del neoliberalismo, entendido desde una perspectiva historiográfica marxista. El segundo es el concepto de la clase trabajadora y el tercero es la siderúrgica Acerías Paz del Río. Comenzando por el fenómeno del neoliberalismo, yo quiero compartir una anécdota que se incluye en el prólogo del libro El enigma del capital y las crisis del capitalismo, escrito por el académico británico David Harvey, para sustentar por qué he decidido asumir la perspectiva historiográfica del marxismo, específicamente el pensamiento económico de Marx. En este prólogo, Harvey dice: cuando ocurrió la crisis económica mundial de 2008, la entonces reina de Inglaterra le escribe una carta al prestigioso Instituto de Economía de Londres, preguntándole a los economistas por qué no habían podido ver los años anteriores a que estalla la crisis los efectos o por lo menos algún tipo de aviso de que iba a ocurrir esa catástrofe económica. Después de reunirse estos economistas durante 6 meses, le escriben un informe a la entonces reina de Inglaterra en donde dicen, después de muchas páginas, que el motivo por el cual no pudieron predecir que iba a estallar la crisis era por lo que ellos denominaban riesgos sistémicos. Entonces, con esa anécdota se muestra la diferencia entre las aproximaciones ortodoxas que intentan explicar teóricamente el capitalismo, por ejemplo en el caso de las crisis, y hablan de riesgos sistémicos, y la teoría marxista, que en vez de hablar de riesgos sistémicos, que es un término muy ambiguo, ofrece unos insumos teóricos que en el trabajo se asumen como imprescindibles para comprender el capitalismo, como dice el economista Anwar Said, realmente existente. Del pensamiento económico de Marx tomo específicamente 2 conceptos para entender el neoliberalismo. El primero es el de las crisis periódicas. La historiografía sobre el neoliberalismo nos permite entender que a finales de la década de los 70 ocurrió una crisis, algunos autores la llaman crisis de hiperinflación, otros adoptan el término de estanflación. Fue una crisis que acabó el intervencionismo estatal de corte keynesiano que había prosperado a finales de la Segunda Guerra Mundial y volvió necesaria para el sector económico de muchos sectores hegemónicos adoptar las teorías que habían propuesto economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman, es decir, minar la regulación estatal de la economía, privatizar el sector público, desregular los mercados y aplicar una serie de reformas que han tenido una continuidad en diferentes partes del mundo, desde 1973 con Pinochet y los Chicago Boys, un grupo de economistas que Pinochet envía a estudiar en la universidad donde Milton Friedman impartía clases, para después volver en el 73 y tener como tarea negociar los créditos con el Fondo Monetario Internacional, luego con Margaret Thatcher cuando se vuelve primer ministra en Inglaterra en 1979, con Ronald Reagan cuando asume la presidencia de Estados Unidos en 1980, y según autores como David Harvey en su libro Una breve historia del neoliberalismo, Deng Xiaoping en China, y también coincide en ese periodo de finales de la década de los 70, comienzos de la década de los 80, que nos permite hablar de una temporalidad histórica de cuándo se asume ese giro neoliberal, producto de una crisis. El segundo elemento es entender desde el pensamiento de Marx cómo el neoliberalismo, en tanto un cambio de las relaciones de producción, pero no sustancial, no se cambia radicalmente el capitalismo como sistema, pero sí se pasa del intervencionismo estatal a la privatización que le da el poder a capitales, valga la redundancia, privados, y entender esta transformación desde el punto de vista de un nuevo ciclo de acumulación y centralización del capital, que obedece a esa idea desde la perspectiva marxista de que hay una periodicidad de las crisis, y esas crisis de superproducción, de especulación de capital ficticio, de inflación, esas crisis van a generar que el capitalismo como sistema se adapte. Eso es algo que ya Marx y Engels observaban
desde 1848, cuando decían que al ocurrir una crisis de superproducción, el capitalismo debe crear nuevos mercados y generar formas de recuperar ese movimiento del capital que se estanca cuando ocurre una crisis. Entonces la idea es entender el neoliberalismo desde esa perspectiva. Periodicidad de las crisis, específicamente la crisis de finales de la década de los 70 y el inicio de un nuevo ciclo de acumulación y centralización del capital. La segunda perspectiva para entender este primer eje, que es el concepto del neoliberalismo, tiene que ver con hacer el rastreo histórico desde Pinochet hasta la implementación del neoliberalismo en Colombia, con la llamada apertura económica de César Gaviria en 1990. Entonces, hasta el momento se ha desarrollado un balance historiográfico y algunos elementos de marco teórico en donde comienzo a dar las primeras pinceladas de aproximarme al neoliberalismo desde esta línea histórica de Pinochet hasta César Gaviria, identificar algunas tendencias generales, rasgos continuos en este proyecto económico. El segundo eje de la investigación que he formulado es el concepto de la clase trabajadora. Lo primero que quiero aclarar es que mis tres referentes teóricos principales son Marx, Gramsci y Thompson. De Marx me interesa tomar y explorar una comprensión dialéctica entre el modo de producción y la Überbau. La Überbau es un término en alemán que se ha traducido como superestructura, pero una traducción más exacta es sobreestructura, que se refiere a lo jurídico, a lo cultural, a lo ideológico. Y conectándolo al concepto de clase trabajadora, esa relación dialéctica me suscita la reflexión de que la clase no debe verse solamente desde el punto de vista económico, como una mera relación a los medios de producción, no solamente entender al trabajador como aquel que tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y no es dueño de los medios de producción, sino sobre la base de lo económico, poder analizar otros elementos que hacen parte de la Überbau o sobreestructura, que vienen a ser específicamente con Gramsci y Thompson, la cultura, la identidad y finalmente la conciencia de clase. Estos elementos los tomo para analizar ya en mi objeto concreto, que es la clase trabajadora de Acerías Paz del Río, en esa temporalidad de 1990-2007, ya explicaré por qué la elijo, para analizar qué efectos tuvo la adopción de las reformas neoliberales en esa clase trabajadora. Desde el punto de vista de las condiciones laborales, encontramos medidas como la flexibilización laboral, la tercerización de los contratos, la privatización, cómo impactaron esas reformas desde el punto de vista de las condiciones laborales, pero también desde el punto de vista de la conciencia de clase de los trabajadores. Eso implicaría desde Gramsci y Thompson hacer ese análisis de cómo la clase trabajadora en ese periodo de Acerías Paz del Río se entendía a sí misma frente a esas transformaciones económicas. Y específicamente me interesa mirar el accionar del movimiento sindical. Con respecto ya al tercer eje, que es la siderúrgica Acerías Paz del Río, tentativamente he optado por la temporalidad de 1990-2007, porque en la década de los 90 la siderúrgica atraviesa una crisis. En 1997 hay abundantes notas periodísticas, diferentes medios de comunicación cubrieron el suceso en su momento a propósito del concordato. Entonces Acerías Paz del Río llega al punto de contemplar el cierre de la empresa, de la siderúrgica, su colapso financiero, y no colapsa, pero en 2007 un capital brasileño compra la totalidad de las acciones que le pertenecían al Estado. La siderúrgica Acerías Paz del Río fue fundada en 1954 y pasó por una etapa de intervencionismo estatal muy fuerte, hasta que en el 2007, comenzando por esos momentos críticos de la década de los 90, se privatiza por completo, y en el 2022 ese capital brasileño que tenía la mayor cantidad de acciones de la siderúrgica vuelve a venderlo a un capital que se llama Trinity Capital. Entonces se culmina ese proceso de privatización. Por eso he elegido esa temporalidad, y también porque coincide con la implementación del modelo neoliberal en Colombia desde la apertura económica impulsada por Gaviria en 1990.
Entonces considero que es un periodo que coincide con esa etapa histórica. Con respecto a las fuentes, hasta el momento las fuentes primarias que he identificado y que he trabajado son las entrevistas. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Fernando Bayona, que fue líder sindical en la época crítica del Concordato en 1997, y por otra parte consultar lo que la prensa en ese momento cubrió sobre ese momento crítico de la década de los 90. Como pueden ver en pantalla, este es uno de los recortes periodísticos que examiné, data de 1997 y cubre la noticia en ese momento de la crisis del Concordato y del riesgo de bancarrota de la siderúrgica. Por otra parte, menciono otras fuentes primarias que ya más adelante iré revisando, pero por ahora he podido examinar esas dos fuentes: la entrevista al líder sindical y la consulta de los recortes periodísticos del momento. Para finalizar, quisiera compartir los objetivos. El objetivo general parte de la pregunta-problema. La pregunta-problema, a grandes rasgos, es determinar qué transformaciones a nivel de las condiciones laborales, de la organización política y de la identidad de clase sufrió la clase trabajadora de Acerías Paz del Río como resultado de la adopción del neoliberalismo de 1990 a 2007. Y con relación a los objetivos específicos, un interés que tengo es de poder describir, centrándome en tres transformaciones económicas concretas: la flexibilización laboral, la tercerización de los contratos y las medidas de privatización, sobre todo en el acceso, por ejemplo, a las pensiones y a los servicios de salud. De qué manera esas tres transformaciones afectaron las condiciones laborales de la clase trabajadora, y aplicar un concepto del pensamiento de Marx, que es la pauperización progresiva, para, una vez se recoja la información de las fuentes primarias, poder responder, esto podría ser tentativamente mi hipótesis, poder responder a la pregunta de si el neoliberalismo lleva o no a una pauperización de la clase trabajadora, pues contrastando ya la evidencia que vaya recogiendo de las fuentes primarias. Y por último, también planteo quizá analizar comparativamente si hay continuidades o posibles diferencias en la implementación del neoliberalismo, en el caso concreto de Acerías Paz del Río, y el proyecto neoliberal en América Latina de forma muy general, para responder a la pregunta de si el neoliberalismo es homogéneo, continuo, o si en el caso concreto de Acerías Paz del Río hubo alguna especificidad, ruptura o particularidad de su implementación. Entonces, en el caso del neoliberalismo en América Latina, pues consultaría casos semejantes a la de la siderúrgica, centrándome en casos concretos de la clase trabajadora en otras partes de América del Sur, para hacer esa comparación. Entonces, hasta el momento eso es lo que tengo y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Nicolás. Entonces, damos la palabra al profesor Leonardo. Bueno,